No te vayas. Futuros desiertos. Bienvenida, bienvenido. Tu destino es ineludible. Tu consideración del mismo también. ¿Qué desea? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Series? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Realidad? Aquí lo tenemos. Y más. Personas humanas y entidades inteligentes ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el profesor Distopías y esto es Futuros desiertos. Temperatura interior 89.6 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. Temperatura exterior grados centígrados. Hoy es un día soleado. Puede haber más personas allá afuera. Ten cuidado. Muy buenos tiempos a ti que palpitas en estos futuros desiertos. En esta Sí. ¿Hay alguien allá afuera? Hola, soy Baltasar Tercero, transmitiendo desde esta ciudad sin héroes. Sí. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Hay alguien allá afuera? Este es un mensaje de Baltasar Tercero para todos los sobrevivientes. Si hay alguien escuchando este mensaje, sepan que todavía hay un bastión de resistencia en esta ciudad sin héroes. Baltasar, ¿me escuchas? Baltasar, ¿me escuchas? Baltasar. ¿Sí? Aquí, profesor Distopías. Parece que sí hay alguien. Baltasar, ¿estás solo o estás acompañado? Aquí Baltasar Tercero. ¿Quién escucha esta transmisión? Soy el profesor Distopías. ¿El profesor Distopías? Profesor Distopías. ¿Por qué me suena tu nombre? No tengo idea. Yo no reconozco el tuyo. Disculpa que me muestre un poco escéptico, pero ya he recibido mensajes falsos de máquinas que intentan sabotear este mensaje. Ok, entiendo. Ok, tomémoslo con calma. ¿Desde dónde transmites, Baltasar? ¿Desde dónde estás transmitiendo? Empezaste con la pregunta equivocada. ¿Acaso Siempre es quieres que revele mi ubicación? No, está bien. Mantengamos nuestras ubicaciones inciertas, ¿te parece? Espera, ¿dijiste profesor Distopías? Sí. ¿Por qué me suena tu nombre? No tengo idea. A mí no me suena el tuyo. Profesor Distopías. Estoy seguro que te conozco de algún lado.
No sé, ¿me puedes dar más elementos para entender un poco tu contexto? Y tú me das, yo te doy. Hagamos eso. Me parece perfecto. Quid pro quo. Así es. Muy bien, Eh, profesor. Para poder revelar más información, necesito poder saber que no eres una máquina. eh, ¿Cómo están, no, parto de la idea de que son plurales, no lo sé. ¿Cómo estás tú, Baltasar, después del colapso? ¿Cómo has sobrevivido al colapso? Fueron momentos difíciles, pero afortunadamente una gran cantidad de la población pudo resistir el embate de las máquinas. Mm. Ahora sobrevivimos bajo tierra. En las ciudades fue peor, ¿verdad? Así es. Va. Em, Te respondo yo. Este, Bueno, dejaste ver que no estás en una ciudad. correcto, correcto. Hmm. Ok, tú tampoco eres una máquina, ¿o sí? Ah, Me gustaría ser una máquina. no, no sé, creo que no sé cómo tomar esta respuesta. Creo que un buen gesto, un gesto de buena voluntad sería hablar de música. Las máquinas la entienden, pero desde los algoritmos. Entonces, ¿cuál es tu disco favorito, Baltasar? Mi disco favorito, hay una banda, existía una banda llamada The Coral, originarios de Inglaterra. Mi disco favorito es su disco homónimo, The Coral, un disco de música de la nueva psicodelia. Ok, ¿de qué año es? El disco pertenece al 2002, una época bastante importante para la música. Porque fue importante. Pues veníamos de el pánico del Y2K. Uy, el Y2K, ¿lo recuerdas? ¿Sabes? Esa risa me parece muy humana. Si eres una máquina, debes de ser una de las más modernas. Y sabemos que en este contexto todavía no se puede confiar del todo y realmente es indistinguible. Sí. Pero, ok, este disco, ¿por qué lo consideras relevante? En realidad porque yo no conocía este nuevo género, nuevo para mí, por supuesto, el nuevo, ese género de la nueva psicodelia. Y que para mí tenía sonidos que eran completamente desconocidos. ¿Te gusta lo desconocido, profesor Distopías? Sin duda. Eh, Pienso justamente en que si fueses una máquina, seguramente me darías una respuesta que aludiese a mi gusto por lo desconocido y por la nueva psicodelia. Entonces, todavía no sé muy bien qué pensar. El hecho de que me preguntaras por mi disco favorito me da a entender que tú también eres un aficionado de la música. Puede decirse, creo que quién no lo es, a fin de cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la música? ¿Qué hay ahí que te llame tanto la atención? Historias, siempre, siempre hay historias. Las historias son parte esencial de lo que le da sentido a mi ruta. Suenas como una persona solitaria. Podría decirse, aunque no necesariamente. Recuerdo aquellos tiempos en los que interactuaba constantemente con las personas. Lo recuerdo también. Ahora estás con más personas. Sí, aunque somos pocos. Sin embargo, añoramos bastante esas épocas. Es lo que tenemos ahora. ¿Qué historias se cuentan por aquellas latitudes en esa ciudad sin héroes? Recordamos las épocas
previas incluso a la pandemia del 2020. Buenos recuerdos. Sí, las fiestas, las maneras en que nos divertíamos, experiencias que ocurrían entre los amigos y la familia. Después todo cambió. Fue un poco más temeroso, diría yo. Supongo. Así lo fue. Ok, entonces esas Estoy son las... seguro que te conozco de algún lado. Mm, tal vez en algún momento lo vislumbremos. Entonces esas son las historias que siguen contando. Sí, aunque también nos gusta pensar en lo que podría suceder. Mundos posibles, ese gran concepto. ¿Y qué es lo que allá vislumbran que podría suceder? Pues en este momento, que si no eres una máquina, podríamos incluso conocernos. Ok. Mm, Pensar justo que hay más grupos de personas como la de nosotros, más no, sobrevivientes. no estoy estableciendo ningún dato en concreto, digamos que es especulación, pero ¿y qué tal si nuestras ubicaciones están suficientemente separadas entre sí? En estos tiempos, esto de desplazarse y viajar no es precisamente fácil. Es mejor hacerlo por las noches y creo que tú lo sabes bien. Sí, sin embargo, creo que eso es algo muy humano, ¿no? La esperanza. No sé si la mantengo. Nosotros sí, Ok. tratamos de mantenernos positivos ante las posibilidades de contacto, como este que has establecido tú ahora con nosotros. Yo podría decir lo mismo, que tú lo estableciste. Transmitimos todas las tardes a la misma hora y es la primera vez que hemos recibido respuesta. Los No te perros voy a ladran. mentir, a veces la esperanza flaquea. Claro. Los perros ladran. Mm, Entonces no Siempre es estás una tan solo. señal. No lo sé, no lo sé. He tenido algunos avisos, he establecido contacto con otras personas también. Eso siempre es grato. He tenido la oportunidad de charlar con otras personas en otros momentos y pues seguimos transmitiendo también en la medida de las posibilidades hacia, pues tú sabes, siempre se transmite justamente con la esperanza de que alguien pueda escuchar. Un momento, ¿me estás diciendo que has establecido contacto con otras personas? Sí, de otros tiempos, en otros contextos. Pero ¿cómo es posible eso? Francamente, yo tampoco termino de entenderlo todavía. Todo esto que ha sucedido a partir del colapso es tan incierto y pues tan difícil entender cómo es que funcionan ahora las cosas, pero pues aquí cuento también con algunos recursos precisamente para transmitir y veo que eh, se puede establecer comunicación, pero pues no todas las personas saben cuál es la situación que estamos atravesando en este presente. Wow, esa sí es una gran noticia y una gran razón para tener esperanza. Hay más personas, hay más sobrevivientes. No lo sé, en otros tiempos, tal vez. Hay una premisa que es lo que aprendimos, seguramente tú lo sabes, lo que aprendimos con todas estas narrativas en series, películas de los 80, los 90, los 2000, de los viajes en el tiempo, y no sé, la dimensión desconocida o Doctor Who, o 12 monos.
cuando viajes los Simpson, cuando viajes en el tiempo no intervengas y cuando envíes mensajes en el tiempo tampoco intervengas. Es verdad. Aunque, para serte sincero, yo no sé si podría no hacerlo. ¿Tú podrías? No sé, esta discusión del determinismo temporal siempre ha sido una de mis favoritas. Más bien, yo te preguntaría en ese sentido, ¿cuál es la postura que tú asumes ante la posibilidad de los desplazamientos temporales? Ahora que te estoy revelando que hasta cierto punto puede ser posible, o por lo menos hasta donde mi comprensión de todos estos artilugios, eh, no sé, no son steampunk, pero tampoco son cyberpunk, son, tú sabes, diales, switches y cosas que tienen pantallas muy interesantes. Entonces, pues no he podido. Yo creo que si pudiera viajar en el tiempo, rompería todas esas reglas. ¿Cuándo irías? Me saludaría a mí mismo. Me daría un fuerte abrazo. Fíjate, una Y vez. contemplaríamos juntos tal vez si la galaxia explotaría. Wow, wow, claro, claro. Muy capítulo 2 de Doctor Who, de la serie moderna, con Christopher ese güey. Este, um, no sé, una vez soñé de los sueños más como que significativos y que también me han generado temor. Recuerdo que yo era adolescente y soñé que bajaba a la cocina y me encontraba a mí mismo adulto eh, de frente y los dos nos quedábamos en silencio. Y eh, lo veo a la distancia y es un sueño bastante grato. Ojalá lo volviera a tener, pero ahora desde la otra perspectiva. Me preguntaste que a qué época, a qué... Sí, ¿hacia cuándo viajarías? Hacia el futuro. ¿A cuál futuro? Quizás un salto de 10 años a futuro. 10 años. Mm. Sí, el pasado de alguna manera pues ya lo conocemos de alguna u otra manera. Así que tú también eres explorador. Ya lo padecimos, ya lo sufrimos. Sí, sí, creo que explorador es un buen adjetivo. Sí, ver qué hay en el futuro. Cómo sobrevive la sociedad, si es que sobrevive. Hipótesis. No hay sociedad. No hay futuro, entonces. Así las cosas. El tiempo es una concepción meramente humana. Bueno, pero si yo viajo hacia el futuro, pues yo seré testigo de ese presente. Ciertamente. Seguiría existiendo el tiempo en tanto que tú lo signifiques. Lo llevaría conmigo guardado hábilmente en mi mochila. Sin duda. Como papel, 7 dobleces. Imposible el octavo. Imposible. Los límites del tiempo, de la física y del papel. Sí. Me gustaría saber si nuestra capacidad nos ha permitido conocer otros sistemas solares. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí. Sí, seguro. Me gustaría saber si todavía existe la nueva psicodelia. O la nueva psicodelia. O la nueva psicodelia. Creo que, bueno, tanto en términos musicales como, a fin de cuentas, la propia búsqueda humana de gratificación y de descubrimiento, los estados alterados de conciencia y la creatividad resultante de ello será una condición que prevalezca junto con la humanidad.
Seguramente. Baltasar, Sí, Baltasar, ¿estás ahí? Sí, sí, ya. aquí Baltasar. Ok, ok, ok. Pensé que te había perdido. Afortunadamente estamos de vuelta. Eh, no lo sé. Sabes, estoy pensando que en realidad no eres una máquina. Puedo pensar algo similar respecto a ti, sí, 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 sí. Se siente un contexto de mayor confianza, pero no por ello voy a dejar de tener mis hipótesis posibles. Me recuerdas a un hombre que conocí hace mucho tiempo, un explorador también, como tú mencionaste hace unos minutos, un Pues viajero. lo de estos tiempos son los exploradores, ¿no? Las personas que exploran. Pues es que no hay otra cosa que hacer. Si no eres explorador, solo te queda esperar. Bueno, también en comunidades como la tuya, seguramente habrá personas que se enfoquen más a aportar cuidados a otras personas. Los cuidados son muy necesarios. Sí, pero al final de cuentas, tenemos muy claro que en algún momento habrá que salir, Ah, aventurarnos al camino. el exterior, tan intrigante y tan preocupante que puede llegar a ser. ¿Tú has viajado últimamente, Baltasar? ¿Has estado en el exterior o te has quedado ahí en tu comunidad? Me he quedado. Una persona como yo es importante. Somos una comunidad de contadores de historias. Ah, ok. Pero, a ver, ¿por qué eres importante si son contadores de historias? ¿Cómo diversifican el trabajo? Bueno, el trabajo está diversificado. Hay quienes se encargan, como bien dices, del cuidado de las personas, médicos. Hay los encargados de explorar, salir un poco del cuidado que brinda la ciudad y adentrarse un poco en las ruinas. Pero también estamos nosotros, los contadores de historias, que alimentamos a la comunidad con recuerdos, pero también con posibilidades de un futuro prometedor. La bendita superestructura del patrón universal, este concepto antropológico de que las historias permean lo político, lo económico, lo productivo y lo reproductivo. ¿Cómo es que le damos sentido pues, la realidad que habitamos? Y las historias siempre han permitido que prevalezcan, pues, cosas importantes como los valores. Pero ¿qué valores, Baltasar? ¿Cuáles son los valores que vislumbras en este presente que estamos habitando? Resistir, Resistir como valor. claro, resistir y la humanidad, lo que nos determina como lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos, Baltasar? Pues somos las relaciones que vamos haciendo entre nosotros. Claro, claro. Somos ese reflejo en los ojos de la otra persona. Somos esa calidez en el saludo, esa suavidad de una caricia y el abrazo fraterno. Y somos el mapa y también somos el territorio, ¿no? Claro. Entonces tú eres
de aquellas personas que narran los territorios y que narran los caminos. Sí, ese mapa que existe en las palabras, ese mapa que existe en la manera en que se construyen estas relaciones. Hace rato que hablábamos de música, tú no me preguntaste, no lo sé por qué, pero me permito compartirte un poco más. Eh, en aquellos tiempos, cuando, cuando todavía teníamos música comercial y esas cosas tan disfrutables, cuando teníamos Spotify, ¿te acuerdas del Spotify? Sí, 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 sí. Eh, Hubo un momento parteaguas en mi historia de aprendizaje desde mi juventud temprana que agarré a Bunbury y no lo solté. Pues tú sabes, Bunbury era o lo amas o lo odias. ¿Bumburi solo o con los héroes? Obviamente en todas sus etapas, pero es curioso porque cuando lo conocí, cuando empecé a consumir su música, fue ya en su etapa de Bunbury. Obviamente, pues hice todo el repaso pertinente para su historia con héroes y pues me puedo considerar suficientemente conocedor de héroes. Pero a partir de que empiezo a consumir a Bunbury en tiempo real, digamos, cada uno de sus discos fue de una u otra manera sentando, pues no sentando bases, pero más bien siendo um, hasta preocupantemente sincrónico con las etapas de la vida que iba atravesando. Por ejemplo, cuando me gradué de la carrera, el disco que justamente en ese año publicó, más bien cuando me titulé, cuando fui licenciado al fin, precisamente publicó Licenciado Cantinas. Entonces, ¿cómo eludir esas sincronías? Más bien se asumen, ¿no? Y se aceptan. Definitivamente no eres una máquina. Una máquina no aceptaría que es fanática de Bumburi. Pero las máquinas conocen muy bien estos algoritmos que le han permitido a Bunbury en su momento posicionarse, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O no? No lo sé. Pero ¿qué onda? Continúa. Pues eso, para mí, Bunbury ha sido el soundtrack de una buena parte de mi vida. ¿Qué encontrabas en Bumburi? ¿Qué había ahí en sus letras? ¿Qué había en sus narrativas, en sus discursos? ¿Qué había? Uy, la mutación constante, ¿no? Bien. El cambio constante y el tránsito constante, tanto en términos musicales, en términos de ahora con qué voy a experimentar, como, pues claro, las letras que cual horóscopo siempre son bastante adaptables a la experiencia humana. Este efecto Forer, creo que le llaman al efecto de los horóscopos. Lo estoy diciendo sin tener el referente a la mano, entonces me puedo estar equivocando y puedo estarte mintiendo. Eso no lo hemos puesto a prueba. ¿Cómo La podemos? mentira. Exacto, exacto. Pero justo recuerdo precisamente en esos tiempos de pandemia que se habló, surgió un libro, El Método Bunbury, en el que se le Ah, acusa y se le sí, señala sí, de sí. plagiar. Entonces, tú que eres contador de historias y juglar, sedentario juglar, um, ¿es posible contar nuevas historias? Sí, Ok. sí, 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 pero efectivamente esas... Hay dos cosas. La primera es que efectivamente somos... Esas nuevas historias abrevan indudablemente y esa también es su condena. Abrevan de lo que ya se ha dicho anteriormente. Es como ciclos que se repiten. Sin embargo, las historias son nuevas en tanto que el ser humano también va cambiando y va evolucionando. A fin de cuentas, las historias que consumimos y que contamos terminan reflejando tanto miedos como esperanzas de la humanidad. Sí, por supuesto. Y eso todo el tiempo se va renovando. Justamente en
En esas historias previas al colapso, en esas historias de esa tan convulsa como fue eh, los 2020. Fíjate, en un momento cerca de esa época, yo no sé si perdimos a Bunbury o si ya era ya un punto en donde ya Bunbury era tan Bunbury que ya se permitía hacer cualquier cosa. Tú también Recuerdo una lo... canción, a mí me encanta, sí fui seguidor asido de Enrique Bunbury. Es curioso cómo estamos batallando si hablarlo en presente o Sí, en sí, sí. pasado. Un gusto deja de ser un gusto. Exacto. No, creo que no. Bueno, también pienso en Cuca. Yo ya no presumo ser fan de Cuca, Ah, ok. Pero lo que te gustaba de Cuca te sigue gustando. sin duda. Bueno. Entonces, recuerdo una canción de Bunbury Pero, a ver, el triste de José José. oh, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pasó ahí? Enrique Bunbury cantando el triste de José José de una manera muy, muy extraña, con un Pero video muy, muy extraño. no es la primera vez que lo hace o que lo Claro, no, hacía. no, 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 no era la primera vez. Pero por eso digo, en algún momento como que lo perdimos. O no sé si lo perdimos o ya era como, ya, pues es que llega un punto en que los artistas ya se pueden dar el lujo de experimentar y hacer lo que sea, ¿no? Que creo que es lo mejor que pueden experimentar, precisamente esa libertad creativa, porque, Ujú. vaya, fue tema recurrente en su momento en aquella civilización. Eh, a fin de cuentas, la creatividad estaba supeditada a la lógica del mercado. Ahora tal vez está supeditada a la lógica de la supervivencia, pero es posible la libertad creativa per se. Sí, sin embargo, lo que yo pongo aquí en la plática es si justo no fue lo otro, ¿no? No fue que ya lo perdimos. Le patearon la escalera. Le patearon la escalera y cayó eh, rápidamente y agresivamente a golpearse contra el piso, Bueno, es que hay dos posibilidades cuando te patean la escalera, que te caigas y que te golpees contra el piso o que te quedes arriba. colgado. Ajá, te quedas en la Entonces, azotea, carnal. le doy el beneficio de la duda. Ok. Pero sí, efectivamente, esa debería ser la aspiración, ¿no? La libertad creativa. Ya el poder experimentar y crear sin ningún tapujo. ¿Tú la tienes en este momento o acaso eres controlado por algoritmos artificiales? Este es el mejor momento para crear. Después de la destrucción, después del colapso. Pero te acabo de aplicar este formato de tengo que preguntarte si eres policía y tienes que Claro. responderme si eres policía, si lo eres. Y no me respondiste si eres o no un algoritmo artificial o estás influenciado por el mismo. No, no soy un algoritmo. No soy un algoritmo artificial. Soy un algoritmo humano, Ok, un algoritmo orgánico. ok, ok. Sí, sí, sí. No sé si los algoritmos artificiales estén supeditados a responder afirmativamente cuando se les pregunta si lo son. Mm. Tenía que intentarlo. Buen intento. No sé cómo no se me ocurrió a mí. Esa es otra cosa, ¿no? Si fueras una máquina, ¿tendrías sentido del humor? Mm. Alexa, es un ejemplo de los alcances que puede tener eso. Más o menos, ¿no? O sea, no es lo mismo decir un chiste porque te lo aprendiste a decir un chiste porque lo entiendes. Aparte, el humorista sabe en qué momento va el chiste y sabe que dentro del chiste hay un momento perfecto para el remate, para el punchline.
¿El humor como la aspiración más elevada de la inteligencia humana? ¿Acaso estás planteando? Uh, Me atrevería a decir que sí. Sí, definitivamente. Nada puede contra el humor, ni la muerte. Hmm. Dices que En el centro, sí. en el mero centro, en el punto neurálgico de lo que alguna vez fue esta República Mexicana. Ah, estos algoritmos de asfalto. ¡Ey! Sí, 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 totalmente. Vivimos en una sociedad, o vivíamos. ¿Por qué, Hubiese- por qué te alejaste de de la ciudad? es más seguro acá, ¿Por qué? tú lo sabes. Pues sí. Sí, sí, sí. Yo no pertenezco a la ciudad, déjame decirte. ¿A dónde Llegué aquí perteneces? casualmente. Yo vengo del sur, ¿De qué sur? así como tú no me vas a revelar tu ubicación, yo no revelaré mi origen. Justo ahora que mencionas el sur, precisamente mencioné Bumburi por esta noción de el sur es mi norte. Entonces, tú eres aquellos contadores de cuentos que señalan nortes y sures y rutas que seguir, ¿no? Es un detonante para la imaginación. Claro. ¿Qué tan al sur? ¿Qué tan al norte? Eso ya te pertenece a ti. ¿Qué tan al Pacífico o al Atlántico? Exacto. ¿Qué tan a la montaña? ¿Qué tan a la sierra? ¿Qué tan al desierto? Pienso justo con todos estos ecosistemas. a este cuento, no recuerdo cómo se llama, de Eduardo Galeano, de el niño que conoce al mar por primera vez. ¿Recuerdas la primera vez que viste el mar? Sí, Wow, ¿cómo fue? de noche. Wow. Lo primero que recuerdo de esa primera vez que conocí el mar fue su sonido. Uf. Había viajado a Veracruz y llegamos en la noche. Iba yo acompañando a un amigo. Fíjate, esta historia es maravillosa. Ok, Un amigo se enamoró por internet. claro. Ah, los locos, locos 2000, seguro Sí, fue. tal cual, tal cual. Uy, Mirk o Latin Chat o qué plataforma. Algo así, no lo sé. El chiste es que llegó un día y me dijo, amigo, acabo de conocer al amor de mi vida y quiero que me acompañes a conocerla. Y Wow, dije, qué pues, gran responsabilidad. sí, totalmente, totalmente. Era yo el Sancho de este Don Quijote. Tal cual, tal cual. Y entonces emprendimos camino, llegamos a ver, la chica era del puerto de Veracruz, llegamos a Veracruz, pero esa noche que llegamos no la íbamos a pasar en el puerto, íbamos a ir a un pueblo, no recuerdo el nombre, maldita memoria. Y entonces emprendimos un viaje en un servicio de transporte que fácilmente podríamos llamar o que eran llamados en aquel entonces los famosísimos guajoloteros, Claro, claro. que es maravilloso, por supuesto. Es maravilloso viajar en esos Experiencia completa en 4K. en 4K. Entonces íbamos viajando y en algún punto de la carretera va por la orilla del mar. Y Wow. entonces era la noche y en un momento yo empecé a escuchar este sonido así súper fuerte. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me asomé por la ventana y era una noche oscura, había muchas nubes.
Porque como buen guajolotero, la ventana se podía abrir. Ah, por supuesto. Oh, Chulada, claro. chulada. Y entonces así me asomo por la ventana, un calor enorme. Creo que en mi vida había sentido, perdón, no, Humedad. sí, calor y humedad, eso, Claro. porque calor en el lugar de donde yo vengo hace muchísimo calor, pero no una humedad como esa. Ya Y estoy entonces era, tomando datos para establecer coordenadas. exactamente. Y entonces, súper oscuro, una noche donde no se veía nada, pero este sonido era hipnotizante. En eso se despeja un poco el cielo y la luna empieza a iluminar las olas. Y era maravilloso y era hermoso ver la luz reflejada en la espuma de las olas que golpeaban la playa. Wow. Así. Yo me quedé, no podía despegarle la mirada a esa espuma brillante. Unos kilómetros más adelante nos asaltaron. Oh. Experiencia 4K. En rutilante Technicolor. Se subieron unos tipos a asaltar el autobús y no nos bajaron muchas cosas, pero sí se llevaron una mochila de las que llevábamos. Y lo único que llevábamos, las cosas de valor iban así como con nosotros. Claro. Y solo nos quitaron una mochila, llevaba ropa nada más. Y ya continuamos nuestra travesía. Al otro día llegamos al puerto, o sea, regresamos. Solo pasamos esa noche en ese pueblito. Regresamos al otro día por la tarde y ahí fue ya cuando me enfrenté a ese monstruo que, bueno, fue el Golfo de México. Claro, claro, claro. Y aún así me quedé mucho tiempo todavía en la orilla, así, como muy precavido, trataba de ser muy precavido. Como que me imponía mucho, me imponía mucho. Y poco a poco me fui metiendo, me perdí un rato, o sea, como que quería que fuera un momento entre el, el mar y yo, y me perdí por ahí un rato, y ya hasta después me volví a encontrar con mi amigo, que bueno, que para ese entonces pues ya estaba con su chica. Sí. No sé si preguntar si le fue bien o mal, porque realmente lo relevante de esta historia es tu contacto con el mar. Le fue bien, Ok. le fue muy bien. Obviamente éramos jóvenes, estúpidos y borrachos. Después de unos meses supe que rompieron, pero ese viaje fue memorable. Más bien fue la experiencia que justificó el que pudieses tener tu primer contacto con el Sí, mar. sí, sí, sí. Wow, qué Ya genial. después, así como ocurrió el asalto, también mi primer encuentro con el mar me dejó como un día completo de las ingles todas rojas. Ah, pienso en, digo, la interacción con el mar es obviamente algo que respetar en muchos Hay que, sentidos. yo lo pienso como que pagas un precio, Sí, 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 hay sí. que pagar un precio para estar ahí. Acá en estos pacíficos, y con esto también voy a dar alguna clave de mis Tu ubicación. coordenadas, o por lo menos de mi historia de vida. Tal vez no la ubicación precisa en este momento. Hay un concepto o un par de conceptos en la cosmovisión Yoreme. La identidad de Yoreme Mayo, junto con los yaquis y los caitas y los eris y una serie de pueblos y naciones originarias de estos territorios del Pacífico. Um, en lengua yoreme se le nombra Huyaania al espíritu del monte y Baguiania al espíritu del mar, a las abuelitas del mar.
Y creo que Bonito. sí, Está hermoso. esta deificación que se elabora respecto a estas grandes entidades, el monte y el mar, y lo que nos proveen y lo que nos permiten para subsistir e interactuar, tanto el venado como eh, el cangrejo, la jaiba, pues todo lo que comemos. Uy, y pues es reconocer a los espacios como vivos, ¿no? Y más que pagar algo, creo que es establecer un diálogo con estos espacios. Claro. Sí, bueno, el precio no es, sí, justo, no es que haya que pagar, pero sí hay un intercambio. Sin duda. Uno Sin cambia, duda. Sí, claro. uno cambia completamente. Habitar la costa cambia. Sí. Y así con cualquier otra experiencia así tan trascendental. Uno ya no puede ser el mismo. Recuerdo la primera vez que el morro conoció el mar. Uy, las olas son eh, impactantes. El Y, morro es, ¿qué es el oh, morro? sí, sí. No he hablado sobre quiénes habitan este espacio. El morro es un perrito. Ah, claro, el que ladró hace rato. Sí, 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 sí. Está pendiente, está pendiente. Definitivamente no eres una máquina. ¿Podría una máquina cohabitar o convivir con un perrito? Seguro que sí, ¿no? O sea, las máquinas en esta, o sea, pues sí, ¿no? Podrían cuidar de una vida, ¿no? Suficiente han aprendido como para poder hacerlo, sin duda. Yo creo que sí. Pero de ahí a contar la historia de cómo el animal tuvo determinada experiencia, creo que no. Ok, ¿te sirve entonces? Adelante. Eh, pues nada, esta contemplación precisamente hacia el mar y la reticencia a entrar en él. No le gusta mucho entrar al mar. Supongo que también hay una reacción natural del cuerpo, ¿no? Uy, cómo se palpita con el reverberar del mar. Claro. O sea, hay una reacción involuntaria y completamente natural, instintiva de estar ahí frente a ese monstruo. Monstruo como, o sea, cosa enorme, monstruo como ser gigantesco y Pues en términos evolutivos solo puedo pensarlo en bajo esta lógica de la veneración. ¿Cómo es que veneramos lo que es más grande y superlativo que nuestra concepción que tenemos de nuestra existencia? claro. Pero bueno, el punto es que sí hay una reacción así total que uno no controla, ¿no? O sea, me imagino al morro ahí parado como, güey, ¿qué hago aquí? ¿Qué se hace? Y que es justo lo que rescata Galeano en este cuento, que el niño que ve por primera vez el mar le dice a su papá, papá, enséñame a mirar. Claro. Enseñar a mirar. ¿Acaso tú lo haces desde tu contar de historias? Pues sin duda, contar una historia se, ¿cómo decirlo? Depende mucho de tu capacidad, no solo de mirar, sino de también de escuchar y de sentir. La manera en que observas
tu entorno, la manera en que lo ves, en que lo sientes y lo escuchas, determina también cómo cuentas las historias. Lo que dices es como si tú fueras explorador, como si tú hicieras campo, como si tú estuvieras allá afuera. Pero también es como el que pinta o el que hace música. Ok. Gran parte de la calidad de los músicos depende de su capacidad de escuchar. Y igual el pintor, su habilidad depende mucho de su capacidad de observar. Pienso precisamente, y no pretendo cuestionar en lo absoluto, pero Cuestiónalo todo. tal vez poner a consideración un par de tópicos respecto a la ética de las historias. Estoy facultado a contar una historia que no he experimentado. Sí, ¿Por qué? porque, porque también contar una historia no es tanto, es una experiencia de compartir. No es tanto cómo repercute en ti que la cuentas, sino cómo repercute en ambos, en quien la cuenta y en quien la escucha. Pienso en esta idea que tenían los pueblos nahuas y hago alusión particularmente a el texto, creo que es La filosofía nahua estudiada desde sus fuentes, de Miguel León Portilla. Creo que es ese texto, si mal no recuerdo. Y que en su capítulo 5, si mal no recuerdo, que habla de la educación institucionalizada de los pueblos nahuas, eh, se existía este símbolo o esta noción de que quien enseña es como un espejo de dos caras, que le faculta ver su propio rostro, pero que igualmente que a la persona que está aprendiendo también vea su propio rostro. Sí. En una interacción ya no de dos personas, sino de quien enseña con quien enseña mismo, quien aprende con quien aprende mismo, y esta intersubjetividad que se está dando en la relación dialógica de quienes participan en el proceso. Particularmente esa relación es muy bonita, ¿no? El maestro también es un alumno de su alumno, ¿no? Y Sin duda, viceversa. sin duda. Pero volviendo a las historias, ¿no crees, o sea, vale mucho la pena que aunque yo no haya vivido o la experiencia de determinada historia, lo importante es por qué te la estoy contando. ¿Cuál es la función que tiene esa historia en particular? Claro. Ya sea que te quiero enseñar algo, quiero compartirte un aprendizaje o porque quiero reconfortarte quizás también. Pero una persona que me ha acompañado en todo este proceso, fulano de tal, llamémosle, un fulano de tal, establece Un que, nombre muy ad hoc. sí, sin duda, bastante conveniente, establece que la enseñanza no es posible. Lo que existe es únicamente el aprendizaje. Me ha compartido un par de ideas en torno a esta postura o esta hipótesis. Em, Partiendo de esta idea, ¿tú qué opinas? ¿Es posible la enseñanza o simplemente el aprendizaje? Nunca me lo he planteado. ¿Es posible la enseñanza o solamente el aprendizaje? ¿Qué dice fulano de tal? O sea, Que la enseñanza no existe, solamente podemos aprender. Enseñar no precisamente. Mm, Podría entender que esta idea se asocia con justo esto que dijiste, que quien ¿y enseña, el aprendizaje se origina entonces?
A partir de la experiencia, la Claro, duda que me surge es quién encausa esa experiencia. claro, sí, sí, sí. Pues tiene sentido, ¿no? No sé, ¿tú encausas experiencias? Pues la sabiduría popular dice, ¿no? Que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero me gusta esta idea y voy a ponerte nuevamente a prueba. Am, ¿Acaso estás diciendo que simplemente funges como un nodo de información, recibes un input, emites un output y eres un proceso histórico para seguir compartiendo sabiduría popular? No, o sea, partiendo del hecho de que la experiencia es la que detona el aprendizaje, pues entonces todo está determinado por cómo llevamos a cabo esa experiencia, ¿no? Y entonces no es que reciba o que sea un replicador de ¡Ja! lo que voy escuchando, ¿no? Sino que Replicador, todo replicante. un Mm. replicante, ¿no? Sino que, Vaya, sino que hemos... todo a final de Ajá. cuentas se permea pues de mi filtro, ¿no? Del filtro que soy. Ok, pero ¿cómo has llegado a hacer este filtro? Wow. Seguimos dando vuelta en lo mismo. Sí. Genial, genial. Bueno, es la primera vez que me enfrento a este dilema, ¿eh? La primera respuesta que obtienes. Sí, necesitaría detenerme a dedicarle un buen tiempo a eso, a pensar al respecto. Pero, ok, ok. No, yo te preguntaba si esta es la primera respuesta que obtienes a partir de estas transmisiones al Sí, sí, vacío. sí, 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 sí. Esta es la primera. Ok. Qué interesante. Nunca esperé que, nunca esperé que esta transmisión de este faro en que nos hemos convertido mutara en esta plática tan profunda. Lo tomaré como un halago, entonces. Es un halago. Lo acepto como tal. Y debo decir que lo experimento de forma mutua. No, no, no recibes halagos muy seguido, por lo que veo. Mm, mm. A veces los gestos, Ojalá el morro pudiera. Seguro te los haría muy seguido. sus gestos son suficientes, sin duda. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa? Venga. No te vayas. Eh, Nuevamente, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Baltasar? Sí, continuamos transmitiendo desde esta ciudad sin héroes. Igualmente desde estos futuros desiertos. Ah, no sé, en este colapso, ¿cuál ha sido el principal, no sé si llamarle obstáculo o problemática que has experimentado como contador de historias? Bueno, son muchos, pero principalmente eh, creo que aunque este colapso ha venido a resaltar un poquito nuestra labor de los que contamos historias, aún sigue siendo algo, una actividad no tan justamente valorada. Claro.
eso. Y vaya, esta desconfianza que tenemos, creo que aún sobre si somos humanos realmente o no, es en tanto que, pues también las inteligencias artificiales han logrado aprender a contar historias, ¿no? Sí, recuerdo las primeras veces, las primeras noticias de de robots que ya se subían a los escenarios, robots que ya interpretaban papeles en puestas en escena o de estas inteligencias artificiales que ya eran capaces de construir historias, o sea, narrativas de una calidad muy particular. Entonces, pues sí, el temor de ser desaparecidos y sustituidos por estas máquinas siempre es latente. Mucho se decía de que las historias son una creación netamente humana y pues el futuro nos alcanzó, ¿no? El futuro nos alcanzó. Yo, fíjate, dentro del ámbito de las artes, por así decirlo, ¿no? El ámbito de los artistas, no, los artistas nos sentíamos muy seguros, ¿no? De no ser sustituidos jamás por las máquinas, ¿no? Los obreros fueron rápidamente sustituidos por máquinas, por robots, que hacían su trabajo en menos tiempo y a un menor costo. Pero, ¿qué diferencia hay entre el trabajo mecanizado de índole meramente física y el trabajo mecanizado de índole narrativa? A fin de cuentas, sobre todo en la hipersaturación que experimentamos en aquellos tiempos de las narrativas, de que ya no era posible estar al pendiente de todas las narrativas, como dirían unos aliens por ahí. Eh, pues para producir tantas también se requiere pues seguir supeditados a la lógica del mercado y seguir respondiendo ante la gran demanda que se llegó a tener en exigencias de, no sé, superhéroes, catástrofes, apocalipsis, comedias románticas, reggaetón, you name it. Pues yo creo que así como formulaste la pregunta, ¿no? O sea, creo que la diferencia está en que el trabajo artístico no es un trabajo mecanizado o no puede ser nunca un trabajo mecanizado. Depende mucho de la sensibilidad del ser humano. ¿Cuántas series de narcotraficantes se llegaron a hacer en su tiempo? ¿Cuántas series de zombies se llegaron a hacer en su tiempo? ¿Cuántos Todas, pero de ahí refritos a que de sean superhéroes? todas, pero de ahí a que las consideremos obras de arte, ¿cuántas Mona Lisa se hicieron? ¿Cuántas noches estrelladas se hicieron? ¿Cuántos ¿Sabes? Romeos y Julietas se escribieron? Y se seguirán escribiendo. Pero de ahí a que sean consideradas como algo superior, elevados a la calidad de una obra de arte, hay un gran abismo. Hmm. A mí me encantaba Avengers, pero podía reconocer que no era, o que era eso, que era un hit comercial. A mí me Creo que ahí encanta. está otra cosa, ¿no? Hay que hablar del modo de producción, hay que hablar de... A mí me encantaba el tabaco. Pero Ah, sucedió la pandemia y tuve miedo, mucho miedo. a mí me comenzaba a gustar el tabaco, pero sucedió la pandemia. Entonces nos asumimos como exfumadores. Una máquina no revelaría una adicción. ¿O sí? Fíjate que estaba por, ¿qué sería? 2020, 2021, justo.
época pandémica. Desde la ¿no? Prepandémica, produciendo una obra que hablaba sobre Zapata. Ok, Y pues Zapata fumaba. claro. Y entonces, pues yo tenía que fumar. Y al principio era un rollo porque de entrada el humo en la cara, y bueno, yo no sé si tenga que ver con mi debilidad visual, pero bueno, a mí el humo en la cara, en los ojos, me hacía pasar muy, muy malos momentos. Claro. Yo me tenía que como que ocultar. Afortunadamente, en el momento en el que se encendía el cigarro, no tenía yo el foco de atención del público y podía más o menos esconderme, pero sí tenía que voltearme y hacer gestos de espaldas al público para que no me vieran llorar o no me vieran mis gestos así de cómo el humo me estaba causando muchos estragos. Y poco a poco, así me empecé a familiarizar con el sabor, me empecé a familiarizar con la experiencia y ya llegaba un punto en que ya tenía ganas de llegar a esa escena. Claro, claro, claro. Sí, ya era como, ay, aquí viene la parte donde me echo un cigarrito. Ay, qué rico. Sí, ay, qué rico. O terminaba función y, ay, qué rico estuvo ese cigarrito. Qué rico estuvo. Sí, fue algo muy particular. Afortunadamente, pues ya con la pandemia se cortó rápidamente y ya. Y me encanta la moralina de los exfumadores. Sí, sí, sí. Somos personas asquerosas. Pero bueno, Totalmente despreciables. totalmente. Ah, nada La- como... la- las ¿Sí? máquinas podrán ser así despreciables. Ah, su La- moralidad no la terminamos de entender. sí, es verdad, es verdad. Tal vez fue lo mejor que pudieron hacer para darnos una buena lección. Tal vez nunca lo sabremos. No recuerdo una máquina que fuera despreciable. Ni siquiera HAL que era HAL 9000, ¿no? Ajá, claro. Ni siquiera HAL 9000 me parecía despreciable. Tenía un excelente móvil Totalmente. y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Ni siquiera... ¿Qué otra máquina? Multivac, obviamente. Multivac. Ni siquiera la máquina esta a la que se enfrentó Robocop. Uy, pero Esa me daba eran... risa. Sí, sí, y aparte la animación de esos tiempos era más enternecedora que otra cosa. Sí, sí, sí. Grandes películas de serie B que no son consideradas de serie B, que se volvieron blockbusters, pero que Totalmente. sí, esos locos 80, uy. Pero te digo, no recuerdo una máquina que yo dijera, ay, esa máquina es despreciable. Skynet, ni siquiera Ni Skynet, siquiera porque Skynet. fue la generadora de su propio colapso. Skynet provocó su propio colapso. Irónicamente. Ujú. Aparte, esta Terminator que iba en ropa súper sexy. La 3, ¿no? Que Uf, los fans quisieron olvidarla en su momento. Bueno, no en ese momento, porque pues obviamente fue muy buena producción para la época, pero ya después sí renegaban los fans. sí, bueno, pero lejos de eso, era muy guapa. Sí, sí, obviamente, tenía senos y glúteos, entonces fue suficiente para el consumo de esa época. Y aparte, la mirada que tenía así de, ¿no me mereces? Eso hace caer a cualquiera. Látex y mirada no me mereces. Sí, combo. Sí, enough is Combo enough. amigos. Combo amigos. Bueno, creo que, bueno, no sé, una máquina tampoco, bien podría hablar de BDSM y pasar desapercibida. Ni siquiera los replicantes me causan aversión. No, los replicantes también son producto de las circunstancias históricas. De hecho, en la primera escena, precisamente en la prueba de Turing, bueno, que ahí no se llama prueba de Turing, es
No me acuerdo. Tiene su nombre con apellido raro, ¿no? Y compuesto. Ajá. Pues más bien genera ternura el replicante. Sí, sí, puedes empatar muy, muy fácil con él. Justo acabo de releer el cuento No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. Lo escribió por allá de lejano, lejano 67. eh, y que ganó en el 68 el premio Hugo al mejor relato corto. Es muy bueno y plantea una inteligencia hegemónica que pues domina a toda la humanidad y queda un tanto incierto qué tantos supervivientes hay, pero por lo menos hay un grupo de 5 supervivientes que duran más de, pues terminan perdiendo la noción del tiempo y que los tortura continuamente y que los va modificando, los somete a situaciones inenarrables, los priva de todo, pero los hace prácticamente inmortales. Entonces, parte del clímax o de la trama se trata de que quien está narrando el cuento, pues mantiene la idea de que tiene que morir o matar o todas las anteriores y toma una decisión al respecto para eh, privarle a la inteligencia artificial precisamente de ese poder que ejercía sobre los supervivientes. Entonces, la humanidad contra darle el triunfo a la inteligencia. Wow. También tienen perros allá. ¿Qué fue? Sí, 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 sí. No podríamos sobrevivir sin ellos. Claro que no. No, no recuerdo si terminé de desarrollar la idea, pero bueno, retomo un poco. Bueno, voy a terminar esta idea primero. Por favor. No tengo no encuentro ninguna máquina a la que yo pueda tenerle aversión. Ni siquiera la agente Smith de Matrix. Y hablando de Matrix, y hablando de, hablando de Matrix y a propósito de Terminator 3, Claro. y recuerdo este diálogo que tiene el chico en Matrix 1, el mouse, Mouse, claro, claro, mouse, claro. ¿no? Que le dice que rechazar no recuerdo la frase, era algo así como Sobre la chica del negar, vestido rojo. sobre la chica del vestido rojo, Ok, ¿no? Negar nuestro instinto es negar lo que nos hace seres humanos, algo así era, ¿no? ok. Eso está, esa frase siempre se me quedó grabada. Venimos de una época donde el sexismo fue duramente cuestionado y con justa razón. Sí, por supuesto. Am, Creo que precisamente en esta nueva configuración de las historias que estamos contando y en atención a esta reflexividad de nuestros propios impulsos o de las conductas aprendidas en las épocas que habitamos, pues nos compete pensar en contar mejores historias, ¿no? Porque a fin de cuentas muchas de estas son replicadas y sí, recuerdo el impacto que generó la chica del vestido rojo. Sí, claro. Pero lo que dice el chico no está alejado de la realidad. Y voy y hago un paréntesis, ¿no? O dejo aquí tantito en suspenso este diálogo Me encanta el suspenso. para hablar de la idea que no terminé de desarrollar. Y ahorita lo voy a conectar. En el mundo del arte, ¿no? A propósito de esto de ser sustituidos por las máquinas, ¿no? Nos sentíamos como muy seguros. Ujú. O sea, sí, es más fácil reemplazar a un obrero por una máquina que hace su trabajo en menos tiempo y más barato. Y en el mundo del arte, poco a poco fuimos viendo máquinas que ya pintaban, máquinas que ya podían construir un discurso, robots que ya se subían arriba del escenario. Y si te soy sincero, a mí me encantaría estar arriba del escenario con una máquina, con un robot. Claro. Sin embargo,
hay algo que creo que ahí es donde radica la diferencia y que tiene que ver con esto del que decía Maus en Matrix 1, ¿no? El instinto. Y es que voy a referirme solo a los actores, ¿no? Cuando estás arriba del escenario, tienes tu cabeza eh, pensando y recibiendo muchísimos estímulos y pensando en muchas cosas. Uf, sí. Pero uno de los puntos más importantes es el público. No nada más es aprenderte un texto y replicarlo arriba del escenario y repetirlo, sino es también una sensibilidad hacia aquel individuo que está sentado en su butaca y se emite como un diálogo que va debajo de lo que se está diciendo y todavía creo que debajo de las acciones que se están desarrollando, pero hay un diálogo ahí entre el que está sentado en el público y el que está arriba del escenario. Recuerdo en aquellos tiempos previos al colapso que trabajaba interactuando con personas directamente y precisamente en estas charlas en público siempre se toma a una o dos personas que te dan justamente esta reacción que necesitas para ir ecualizando y calibrando el discurso, ¿no? Sí. Y, y no sé, o sea, híjole, es que es un momento muy potente ese. Ese es un momento súper, súper, súper potente. Y por otro lado, también esta ausencia. Claro. Uno que es, uno se escapa a sí mismo y necesita de un estado, no sé si decir un estado alterado de conciencia, pero Toda es un, experiencia es mm, plantea la posibilidad de suscitar un estado alterado de conciencia, ya sea mediante la hiperventilación, determinados consumos o simplemente la interacción profunda que se pueda tener con otra persona. Todo genera estados alterados de conciencia. le voy a decir un estado extracotidiano. Ok, Entonces, necesitas estar en este estado extracotidiano para, para poder estar en esta comunión con ese sujeto que te está viendo. Eso creo que no lo puede tener una máquina, ¿será que no? creo. Interesante. Y si algún día sucede, quiero estar ahí, quiero verlo. Espectador en primera línea. Que me cae en la boca, así, que me diga, mira, güey, eso que decías, ahí está la máquina, güey, y lo hace igual que tú, mejor que tú. Quiero estar ahí, quiero verlo. Nada me hace más ilusión que eso. Sin duda. Uy, Es más, quiero compartir escenario con esa máquina. Quiero estar ahí. y yo quiero estar en primera línea para atender a esa actuación, en primera fila. Y creo que me estoy haciendo muchas expectativas al respecto, ¿no? Pero al final de cuentas sería como ver cualquier otra obra ahí. Pero, Y no actuar sé, como yo cualquier otra sigo persona, ¿no? dentro de esta cuestión arquetípica, si tú gustas, eh, con el romanticismo, la fascinación de las historias que se comparten en torno a un fuego a la orilla del camino. Am, Creo que tienen su encanto y pues, a fin de cuentas, la mayoría de las historias provienen de esos espacios, ¿no? Sí. Creo que una gran parte de mi fascinación por las artes escénicas es ese carácter ritual.
Lo que se comparte en torno al fuego. Sí. Y la fiesta, ¿no? Porque también el teatro eh, tiene sus orígenes, al menos de la parte occidental, en la celebración. Recuerdo cuando en aquellos pasados ya un tanto lejanos aprendí en la universidad de esto de la investigación y esas cosas, particularmente la investigación y acción participativa, sobre todo desde la tradición jesuita específicamente, sigue un ciclo muy concreto de 5 puntos: el diagnóstico, la planeación, la ejecución, la evaluación y la fiesta. Y volvamos a empezar. La fiesta Y es volvemos a importante. empezar. Y la fiesta es importante para la sociedad. Es importante celebrar los logros. Es importante celebrar también los fracasos. Sí, tiene un papel importante este estado de catarsis, ¿no? Sin duda. Claro, claro, claro. Estado de catarsis. Creo que también ese nombre le vendría bien al estado del actor arriba del escenario. Wow, claro. La expresión sublime. Aunque bueno, pues ya se le llama así al estado del que padece el espectador. Estado de catarsis. Ujú. Quien especta siente. Sobre todo en la tragedia. Claro. Pero ¿seguiremos narrando tragedias cuando las enfrentamos día con día? Por eso las contamos, Ja, porque nuestra vida es una tragedia. y hay que significarlas. Sí, a final de cuentas, solo hay un destino ineludible para los seres humanos, Para ti, ¿cuál es ese destino ineludible? la muerte. Que así sea. Que así sea. Imagínate, bueno, seguramente lo has pensado, el dilema de la inmortalidad. No quiero vivirlo ni remotamente. ¿Será que tenemos varias historias más que contar? También creo que esa es otra cosa de lo maravilloso de las artes escénicas, la fugacidad. Existe mientras estamos ahí y después se va. Y solamente queda una estela palpitando en los corazones de quienes estuvieron reunidos alrededor de ese fuego. Me gusta mucho este concepto y esta expresión tan mexicana, llamarada de petate. Sí, sí, sí. Aunque tiene un poco, connotaciones no muy positivas, ¿no? Sí, pero pues con una llamarada de petate puedes prender una buena brasa, ¿no? Y eventualmente trasladarla a otro Con lado. con una buena llamarada de petate puedes prender todo el pueblo. Y hasta una ciudad sin héroes. Y dejar a una ciudad sin héroes. Oh, tenemos que hablar más sobre los héroes y las heroínas, ¿no? Sí, no existen aquí. Atención, esta ubicación ha sido comprometida. Evacúa a la brevedad, conforme a los protocolos de emergencia correspondientes. Hola, morro. Hola, Yolo. Sí, morro. Sí, morro. ¿Sucedió? No
Nos tenemos que ir. Sí, morro. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ay, ay, cabrón. Sí, Yolo. Vámonos, 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 vámonos. Atención. Transmisión. Atención. Atención. Transmisión. Sí. Siempre terminas usando el Jeep. No lo puedo impedir. Puedes confiar en muchas personas, pero ya lo sabes. No te... Vámonos. Yolo, morro, vámonos, la mochila. Fuera, vámonos. El Jeep. ¿Qué Jeep? Morro. Por acá. El Jeep. Sí, ese Jeep. Ay, güey. El Jeep. A huevo. Morro, súbete. Yolo. Va. Estás escuchando Futuros Desiertos. ¿Cómo ves, morro? Que siempre agarro el Jeep. Que siempre lo termino agarrando. ¿Cómo ves esa grabación? ¿Cómo ves? Va. Futuros Desiertos.